Estructura. La estructura es el conjunto de las relaciones de producción, constituye la estructura económica de la sociedad, la base real sobre la cual se eleva una superestructura jurídica y política, y a la que corresponde formas sociales determinadas de conciencia. Sector primario. Son las actividades caracterizadas por producción destinada al autoconsumo o comercialización relacionada y se relacionan con la agricultura, ganadería, explotación forestal, pesca y minería. Sector secundario. Son las actividades caracterizadas por el uso de maquinaria y de procesos cada vez más automatizados para transformar las materias primas. Incluye fábricas, talleres, industria minera, entre otras. Sector terciario. Son las actividades en las que no se producen bienes materiales. Se reciben productos elaborados en el sector secundario para su venta. Incluye los servicios y el transporte. Agrupa actividades que proporcionan bienestar a las personas, consultas médicas, educación, espectáculos, servicios bancarios, los que proporciona el gobierno, entre otros. Población. La población es un país, región, localidad, etc. Está constituida por personas con diferentes características que pueden compartir costumbres, un territorio, el idioma, etc. Urbanización. Una de las transformaciones que se dan en la población de un país es la urbanización. Actualmente, los asentamientos urbanos son motores de la economía del país. Este proceso se refiere principalmente al desarrollo económico y con esto de las fuerzas productivas. Educación. Una población más educada tiene una mejor calidad de vida e inserción en el mercado de trabajo. Sin embargo, los cambios ocurridos en la educación no han sido iguales en todas las regiones. En algunos lugares, las condiciones socioeconómicas impiden que las personas tengan acceso a la educación. Uno de los indicadores que muestra las necesidades educativas que tiene la población es el llamado rezago educativo. Los años 40. En los años 40 las mujeres asumió el papel de madre y esposa y se le quitó el derecho a la igualdad y el voto. Los niños y los jóvenes asistían a la escuela mientras los hombres trabajaban ya sea en el campo o en las industrias. Los años 80. En 1980 la población total del país, según el Censo General de Población y Vivienda, 1980 era de 66.846.833 personas, de las cuales el 50.6% eran mujeres y el 49.4% hombres. Un primer dato importante es que con respecto a 1940, la población prácticamente se triplicó. La primera vez que la población creció 3 veces más se presentó entre 1820 a 1940 y se necesitó de 120 años para que ocurriera. La segunda vez que se triplicó la población fue de 1940 a 1975 y se dio en tan solo 35 años. ¿Cuáles crees que fueron los factores para que esto ocurriera? El crecimiento de la población se correspondía con el proceso de urbanización, ya que el 66.3% de las personas vivían en las ciudades y tan solo un tercio, el 33.7%, en el campo. Aquí la relación se invirtió con respecto a 1940. Para que se diera este crecimiento demográfico, hay tres aspectos a considerar. El primero, que después de la etapa revolucionaria las personas regresaron a sus hogares, estableciendo familias y nacieron muchos niños y niñas. El segundo,
La tasa de mortalidad infantil por cada 1000, que en 1940 era de 1938, se redujo de manera importante en 1980 a 53.1 y la tasa de mortalidad bruta, que en 1940 era de 22 defunciones por cada 1000 habitantes, se redujo a 6.5 defunciones. Y el número 3, el aumento en la esperanza de vida con respecto a 1940 al pasar de 38.8 a 64.9 años en promedio, y para el caso de las mujeres que era de 68.1 años. A través de 7.983 unidades médicas de consulta externa y hospitales, se proporcionaban los servicios médicos a la población. La mayor parte de la infraestructura correspondían a la Secretaría de Salud y al Instituto Mexicano de Seguridad Social. Aunque la cobertura creció, siguió siendo insuficiente, considerando que había una franja amplia de personas que no tenían IMSS, que estaban subocupados sin trabajo o se dedicaban al campo, y que no eran atendidos en estas instituciones. Resalta el incremento de la participación porcentual de las mujeres, que pasó de un 7.4% en 1940 a 27.8% en 1980. Creció casi 4 veces, aunque lo anterior no significaba que se haya incorporado. La participación de las personas en el sector primario disminuyó, pues de 65.39% en 1940 pasó al 25% en 1970. Sustitución de importaciones con inflación recurrentes. Ya se había mencionado que México aplicó la sustitución de importaciones a principios de los años 40 como estrategia de crecimiento económico para alcanzar su desarrollo. La sustitución de importaciones consistió en que el país produjera o fabricara internamente los bienes de consumo que antes se importaban, que se compraban en otros países. Así se sustituía lo que antes se importaba y se consumía lo que se producía a nivel nacional o local. Para lograr, el Estado se erigió como el rector de la economía e invirtió en su orientación y regulación, aplicando una serie de medidas proteccionistas como imponer barreras arancelarias altas, rigurosas a protección de la producción local, exportar materias primas de tradicionales, importar solo lo necesario como equipos, materiales primas e insumos básicos que requieren el proceso industrial, controlar las diversas licencias de importación. Sustitución de importación con inflación recurrente. Después de la devaluación del peso en 1954, severidad quedó en 12.50 pesos por dólar, que prevaleció a lo largo de muchos años. Posteriormente, Antonio Ortiz Mana, secretario de Hacienda y Crédito Público, presentó en 1958 el candidato presidencial Adolfo López Mateos el documento político-económico nacional para el periodo de 1958 a 1964, que contenía una estrategia para lograr el crecimiento del país, con estabilidad de precios. A esta estrategia se le denominó desarrollo estabilizador. El documento incluía el siguiente diagnóstico objetivo y preordenado. Diagnóstico: desventajas, situaciones de la población de manera ingresos en partículas del campo. 2. Inequidad entre el reparto de las riquezas y los ingresos. 3. Necesaria detener la inflación para no afectar más al poder adquisitivo. 4. El aumento de población implicaba mayor gasto de gobierno y presiones hacia el proceso inflacionario. 5. Amenazas a la estabilidad económica y política del país debido a las protestas sociales de telegrafistas, maestros eléctricos, petroleros y ferrocarrileros.
Movimientos sociales. Un movimiento social es un acto colectivo que interviene en el proceso de cambio social. Los movimientos sociales son iniciativas colectivas destinadas a realizar cambios en el orden social. Movimiento campesino de Rubén Jaramillo, 1942. Inició con una huelga en el ingenio azucarero de Zacatepec, debido a que los campesinos productores de caña vendían sus cosechas al ingenio y eran mal pagadas, y los obreros tenían bajos salarios, por lo que exigían mejoras. Jaramillo compitió 2 veces a gobernador y no se le reconoció el triunfo. Obtuvo 2 amnistías y en 1962 fue asesinado con su esposa e hijos sin que se esclareciera este hecho. Caravana del hambre. Se hizo una caminata desde Nueva Rosita, Coahuila, hasta la capital del país, con 5,000 mineros y sus familias, porque las dos empresas Mexican Zinc y la carbonífera de Sabinas del consorcio American Smelting and Refining Company no respetaron el contrato colectivo de trabajo y se impusieron un líder patronal. Los mineros protestaron por el fraude, exigieron su aumento salarial y fueron despedidos. Nueva Rosita fue citada por el ejército y se suspendieron las garantías individuales. Movimiento ferrocarrilero 1958-1959. Estalló la huelga por aumento salarial y para limpiar el sindicato de dirigentes corruptos. Hubo paros descarnados en ferrocarriles nacionales. Los líderes Demetrio Vallejo y Valentín Campa fueron detenidos y estuvieron 11 años en prisión. 9,000 ferrocarrileros fueron despedidos y muchos detenidos. Movimiento de Liberación Nacional. Fue encabezada por el general Lázaro Cárdenas, que para elevar el nivel de vida del pueblo es indispensable lograr un reparto justo del ingreso nacional y en general de la riqueza social. El movimiento postuló también que la síntesis según la cual no es posible el rápido aumento en el nivel de vida de las masas es una tesis falsa, reaccionaria y antipatriótica. Movimiento Médico 1964-1965. Médicos residentes e internos del hospital, el 20 de noviembre del ISSSTE, reclamaron el pago de aguinaldos sumándose a los del Hospital Juárez, Hospital Colonia, Servicio Médico de los Ferrocarrileros, Hospital San Fernando y el Hospital General de México. Médicos residentes e internos fueron desalojados por granaderos y más de 500 médicos fueron cesados. Los líderes de la AMM fueron perseguidos con órdenes de aprehensión y tuvieron que salir del país. Asalto al cuartel de Madera. Un grupo de maestros campesinos y estudiantes atacó el cuartel militar de Ciudad Madera, Coahuila. Participaron el profesor Arturo Gamiz y el doctor Pablo Gómez, que murieron junto con sus 6 compañeros y otros 6 militares. Los militares pasearon los cuerpos muertos por el pueblo como un escarmiento para todo el poblado. El ejército buscó por toda la región e hizo detenciones arbitrarias de campesinos y niños que fueron torturados. La raíz del problema eran los latifundios, cacicazgos e injusticia. Movimiento Estudiantil de 1968. Participaron estudiantes de la UNAM, IPN y de la Universidad Autónoma de Chapingo. De julio a octubre, los estudiantes de la UNAM e IPN plantearon demandas de mejora de la educación en el país. El ejército invadió CEU y varias escuelas e hizo detenciones arbitrarias. El nuevo orden económico internacional. El modelo económico de México de mediados de la década de los 30 y hasta 1982 tuvo como uno de sus rasgos sobresalientes la sustitución de importaciones, es decir, la política de producir dentro del territorio nacional los bienes que requiere la población. Al mismo tiempo, México, como muchos otros países, tanto desarrollados como vías de desarrollo, buscaron bajo el modelo de Estado benefactor el desarrollo económico y social mediante la intervención directa del gobierno. La emergencia del modelo neoliberal. La recurrencia de los problemas económicos obligaron a los países a aplicar planes anticipados entre 1979 y 1982.
El final de la Guerra Fría. La Guerra Fría constituyó una competencia económica, política, militar, mediática, incluso deportiva, entre Estados Unidos y Rusia. Globalización y bloques económicos. Con el apego del liberalismo económico y el declive del sistema socialista, la tendencia mundial fue hacia la globalización y la conformación de bloques económicos. La globalización es un proceso dinámico de escala mundial que ha generado una creciente independencia. Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles. En 1986, México ingresó al Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, a través de la cual los países miembros se comprometían a reducir considerablemente sus barreras a las importaciones de bienes y servicios. Dicha acción implica asumir compromisos frente a la comunidad internacional para homogeneizar los aranceles y otras medidas no arancelarias a los estándares de la organización. A partir de la apertura se comenzaron a asignar más recursos a los sectores de bienes exportables y menos a los importables. Se trataba del fin de la situación de importación. Tratado de Libre Comercio. Durante el gobierno del expresidente Salinas de Gortari se iniciaron las negociaciones de un tratado de libre comercio entre Estados Unidos, México, Canadá. Concluyeron en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el cual entró en vigor en 1994, conformando así el Bloque Económico de América del Norte. La deudulación del marco normativo e institucional. Naturalmente que el proceso de apertura comercial se vio acompañado de una serie de adeudaciones adecuadas, legales para ser compatibles el mercado jurídico e institucional con dicha apertura. Como parte de los cambios resultantes, estancan la expedición de Ley Orgánica del Banco Nacional de Comercio Exterior en 1993 y la Ley de Inversión Extranjera en 1993, entre otros. La crisis de deuda de 1982. El país estaba gastando dinero que aún no tenía, por lo que cuando se dio una baja en los precios mundiales del petróleo en 1982, las exportaciones de este producto en México se redujeron a un 50%. Hacia un nuevo modelo de desarrollo. Lo que se dio a partir de la crisis fue un cambio de rumbo de carácter estructural, un ajuste drástico de la política económica tradicional y de un redimensionamiento en las funciones y tamaños del Estado. Los programas de ajuste. Durante el comienzo del gobierno de Miguel de la Madrid, México padecía de un aumento incontrolable de los precios, denominado hiperinflación, creciente desempleo, disminución de la producción y del ahorro, una acentuada evaluación del peso. Liberación financiera. En la administración del expresidente Carlos Salinas de Gortari, en 1990 se liberalizó la banca al adoptarse algunas medidas a fin de que el servicio de banca y crédito dejaran de ser exclusivas del Estado. Con ello se permitió nuevamente la participación de particularidades e incluso de capital extranjera, hasta por un máximo de 30%. Retos demográficos. El primero se refiere a que, consecuencia del rápido crecimiento demográfico que tuvo el país a partir de los años 40, que a finales de los 70 del siglo XX
se tendrá un nuevo creciente de jóvenes y adultos en edad de trabajar en los años siglo XXI. El segundo, el envejecimiento demográfico, producto de la transformación de la estructura por edad de la población, el cual implica que proporcionalmente aumentará la edad de adultos mayores con respecto a los demás grupos de edad de la población, y que hacia los años 50 del siglo XXI representaron un reto para cubrir las necesidades económicas y sociales en el país, con la provisión de bienes y servicios públicos de todo tipo. Pobreza. La pobreza ha tenido distintas definiciones a lo largo de la historia. Para el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, la pobreza comprende diversos componentes o dimensiones. Trata de un fenómeno de naturaleza multidimensional que no puede ser considerado único exclusivamente por los bienes y servicios que pueden adquirirse en el mercado, sino que abarca tres dimensiones: el bienestar económico, los derechos sociales y el contexto territorial en que viven las personas. La migración. Podemos especificarla como el cambio de residencia de una o varias personas de manera temporal o definitiva con la intención de mejorar la situación económica o social. El Instituto Nacional de Estadísticas y Geográfica, INEGI, señala que existen tres tipos de migración. La migración intraestatal, cuando existe la necesidad de cambiar de un municipio a otro sin salir del estado al que pertenece. La migración interna o estatal, que es el cambio de un estado de la república a otro, y la migración externa o internacional, que es el cambio de residencia de un país a otro. Índice de Desarrollo Humano. Nos sirve para evaluar el desarrollo de las personas dentro de un territorio determinado. Estos componentes para México son la esperanza de vida en el 2012, según el Consejo Nacional de Población, era de 74.7% en años. Para construir el indicador de la educación, se combinan los años promedio de escolaridad ya que tiene la población y los años esperados de escolarización. La desigualdad social. Al comparar a México con otros países, el país muestra el mayor nivel de concentración del ingreso, donde el 1% de población recibe 21% del ingreso en el país. La economía en el país existen grupos privilegiados por falta de competencias económicas y con marco regulatorio débil. Gran parte de las escuelas públicas carecen de acceso a drenaje, agua potable, no cuenta con baños o sanitarios y no tiene acceso a energía eléctrica. Cambio climático. El clima del planeta puede clasificarse como local o regional, y ambos tienen una interacción con la atmósfera, los océanos, las capas de hielo y nieve, las regiones y ecosistemas de la Tierra, lo que origina diferencias en las condiciones del planeta. A raíz de la llamada revolución industrial, hace más de un siglo ha existido una asociación entre la actividad humana y el cambio del clima global. El daño más peligroso que genera el calentamiento global es el cambio climático. El impacto del calentamiento global en el desarrollo económico. El Objetivo de Desarrollo Económico en diferentes países tiene como fin mirar los problemas ambientales que han afectado no solo a la población. Algunas propuestas afirman que el primer paso es reducir el consumo de carbono, que ayudaría a la disminución de gases de efecto invernadero que afectan a la atmósfera. Algunas razones han llevado a gran parte de las sociedades contemporáneas a consumir carbono son el crecimiento poblacional, la urbanización, el crecimiento de las comunidades. Estado de Derecho. En materia de fortalecimiento del Estado de Derecho,
Más del sí el contexto internacional se puede o no conocer el conjunto de la legislación mexicana como transparente, clara y consciente. Por la población relativa del país es muy baja en cuanto a cumplimiento, generalmente en el surgimiento justo de los procesos legales contra los sospechosos de haber cometido un delito. Inseguridad y narcotráfico. Como parte de las políticas de seguridad pública, las medidas contra el narcotráfico se han definido al reconocerlo como uno de los problemas con más relevancia para el gobierno mexicano. El problema es más evidente como asunto público en los últimos años, especialmente a partir del sexenio del presidente Felipe Calderón, en que explícita declaración de guerra se cristalizó en eventos muy violentos en importantes zonas del país, que derribaron la muerte de miles de personas. El gobierno mexicano ha intentado mejorar las capacidades industriales y enfrentar con fuerza a estos grupos, por estos esfuerzos tienen un largo camino por recorrer para solucionar una problemática tan arraigada en el país. Corrupción. La corrupción es un complejo y multifacético fenómeno que no se relaciona solamente con el Estado y la función pública. También afecta a otros ámbitos de la vida social de los países. Su vigilancia y control de la corrupción en el sector público representa uno de los mayores desafíos tanto para México como para los demás países del mundo. Se puede definir como todo abuso del poder público con el objeto de obtener gratificaciones del índole privado o beneficios públicos. Responsabilidad ciudadana. El individuo naturalmente debe protegerse del poder que el Estado detenta, que por ser tan grande eventualmente tiene a ser obligatorio. Esto se logra a través de la organización entre sus habitantes. Uno de los ejemplos más claros es el de Estados Unidos de América, un país en que sus hábitos generalmente son organizados para cualquier tipo de actividad, ya sea encuentro social, la construcción de alguna obra de estructura o la programación de alguna ley.